y tú quieres venir a darle otro color, tú la llevas a este lugar y entonces allí te le van a cambiar el color. Oh, le digo, es una tintorería. Ahí es donde se tiñe la ropa. Me dice, sí. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver con bautizar? Ay, se reía otra vez y dice, es que no has entendido. Para bautizar a una persona la tienes que meter toda debajo del agua, igual que la ropa. La tienes que sumergir completamente, porque si le dejas una parte afuera no agarra el color. Una tintorería es donde se sumerge totalmente en el líquido, en la tinta, a la ropa para poderla teñir. Así tiene que ser el bautismo. El bautismo hay que sumergir totalmente a la persona debajo del agua. Bueno, eso les contaba como una experiencia que me pasó. Pero si nosotros leyéramos y entendiéramos el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, nunca tendríamos dudas de cómo es el bautismo. Porque lo entenderíamos totalmente. Porque literalmente bautizo en griego quiere decir sumergir debajo del agua. Cristo, cuando fue bautizado, fue sumergido debajo del agua y cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Podemos ver muchos ejemplos. Ya leímos que para bautizar se necesita mucha agua, abundancia de agua. Ahora, ¿cómo realmente o cuán importante es la manera como se bautiza? ¿Por qué? Porque es importante cómo se bautiza. Fíjense, y estamos hablando del Evangelio. Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Pero resulta que si ni siquiera entendemos lo que es el bautismo, entonces nuestra salvación, ¿la entendemos? Vamos a ver el simbolismo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6. Página 946. Romanos 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí dice que los que son bautizados en Cristo, son bautizados en su muerte. Vamos a ver el simbolismo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6. Página 946. Romanos 6. Dice, son sepultados juntamente con Cristo para muerte a través del bautismo. Quiere decir que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, porque dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona es bautizada, es sepultada a manera de entierro en el sacrificio de Cristo. O sea, somos bautizados en su muerte, dice aquí. Somos sepultados para muerte. Amigos, el bautismo tiene un simbolismo muy importante. Cuando una persona es bautizada, es que ha aceptado la muerte de Cristo como pago por sus pecados. Allí mismo en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando una persona reconoce que es pecador y reconoce que debiera morir y no quiere morir, entonces dice,
yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar. Acepto a Cristo, creo en Cristo como mi Salvador. Y cuando una persona confiesa que cree en Cristo y le acepta como Salvador, entonces es bautizado en la muerte de Cristo como un símbolo de que ha aceptado la muerte de Cristo en su lugar. Miren, ¿en qué tiene que creer la persona para ser bautizada? De vuelta al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Allí está la historia de Felipe y el etíope que leímos el otro día. Solamente vamos a leer los últimos versículos de esta historia. Dice allí en el versículo 30, está en la página 917. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa le anunció? El evangelio de Cristo Jesús. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro. Y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua. Y Felipe lo sumergió debajo del agua, lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y él siguió su camino gozoso. Fíjense, los dos bajaron al agua, Felipe y el etíope, y Felipe lo sumergió debajo del agua, lo bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Qué interesante, igual que con Cristo, bajó al agua, subió del agua. La persona tiene que ser sumergida debajo del agua porque representa la muerte y la sepultura de Cristo. Ahora tú dices, bueno, ¿y será tan importante esto? El símbolo tiene un significado. Simboliza que la persona ha creído en Cristo, que acepta el sacrificio de Cristo y que está muriendo, está siendo enterrado debajo del agua, porque la persona no respira debajo del agua. Y al salir del agua es como que resucita, sale a una nueva vida. Eso representa el bautismo. Los símbolos son importantes. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si nosotros cambiáramos los símbolos que Jesús estableció? Jesús estableció la Santa Cena. Él tomó el pan sin levadura, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Y luego tomó el vino, el jugo de la vid, lo bendijo y dijo: bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Pan sin levadura y jugo de la vid. ¿Qué pensarían ustedes si nosotros tratamos de celebrar la Santa Cena que Jesús estableció, pero en lugar de pan sin levadura usamos tortillas de maíz? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es el símbolo que Jesús estableció. ¿Y qué si celebramos la Santa Cena? Bueno, pues no hay pan, lo hacemos con tortilla. Y no hay vino, lo hacemos con Coca-Cola.
Ustedes se ríen, pero sería como una blasfemia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a celebrar la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, con tortilla y con Coca-Cola? No más no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el símbolo es importante, representa algo. Y Jesús estableció de esa manera. Entonces no podemos cambiar el símbolo que Él estableció. Pero ya Cristo dijo que vendrían algunos que le cambiarían. Y el apóstol Pablo dijo, me temo que si traen un evangelio diferente, ustedes se lo crean. Es cierto, no estamos diciendo que alguien está haciendo la Santa Cena con tortilla y Coca-Cola. Eso lo usé como ejemplo. Pero resulta que otro símbolo que Jesús estableció, que es tan sagrado como ese, que es el bautismo, lo han cambiado. Y lo han cambiado completamente. Ni siquiera se parece al bautismo de Cristo. Primero, que se bautiza a niños recién nacidos que no pueden ni creer, ni confesar sus pecados, ni arrepentirse. Y segundo, que se los bautiza echándoles unas gotitas de agua en la cabeza cuando la persona tiene que ser sumergido debajo del agua. Qué tremendo, un evangelio diferente. ¿Y cómo se cambió? ¿Cómo se estableció este evangelio diferente? ¿Desde cuándo vino? ¿Quién tuvo tanto poder para cambiarlo? Hemos visto 2 ejemplos hasta ahora. La cosa se pone más grave aún, porque también se cambió lo que Cristo estableció en su iglesia como dirigentes. Vamos a leerlo. Esto sí se pone interesantísimo. Vamos al libro de Efesios. Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice allí en el versículo 11. Hablando acerca de cómo Cristo vino a este mundo, murió, resucitó, ascendió al cielo. Vamos a leer el 10 primero. Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Versículo 11, y él mismo estableció a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice que Cristo mismo estableció profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Aquí no dice que Él puso sacerdotes, cardenales, arzobispos y papas. A ver si encuentran alguna parte en la Biblia donde diga que Cristo estableció un papa sobre la iglesia. Pueden leer todo el Nuevo Testamento que no lo van a encontrar.